que Lacan en su charla con Manoni dice: la holofrase en la niñez concierne a los padecimientos muy graves. Los que trabajan acá con niños, particularmente con niños graves, ya saben que cuando es que hace la vaca y media hora más tarde es mu, 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 glu, 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 no es lo que hace la vaca, es una holofrase. No designa a la vaca. Por supuesto que mucho menos podría decir un niño grave en tiempos instituyentes, es decir, en camino a lo que podría ser padecimientos muy graves, no digo diagnósticos, me dijeron que hablé de diagnóstico, pero hoy no, podría conducir a una cuestión en la niñez de gravedad. La holofrase no va a permitir que haya despliegue de una lengua hablada. Va a haber esa repetición del mu, mu, tu, 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 tu. Pero fíjense que un bebé, un niño de 1 año y pico, que dice: ¿qué hace la vaca? Mu, mu, mu. ¿Qué hace el pato? Cuá, 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 cuá. Ahí hay diferencia en el lenguaje. Si pasa eso con los niños graves que vienen a vernos cada vez más en esto que se ha llamado la epidemia del autismo, y hay esta discontinuidad y cierto entendimiento, yo les digo de antemano, no va a ser un autista con el tratamiento adecuado. Si empezamos a adiestrarlo, ¿no? Con los protocolos que ya conocemos de dónde vienen y qué son, a los que hacen esos protocolos les gusta de hablar mal del psicoanálisis para decir que el protocolo es bueno. Yo no voy a hacer eso. Yo en todo caso lo que digo es que el protocolo no cura a nadie. Pero adiestra también a mi perro, que es muy, no tengo perro, tengo gato, pero adiestra a mis gatos, que yo le digo: buen día, Lucho. Tengo un gato que se llama Lucho, que es muy divertido. Buen día, Lucho. Lucho no me contesta porque no habla, solo habla en situación de riesgo. Pero tengo otro gato que se llama León, que es un gato viejito. León, buen día. Y León me mira y me dice: miau. Entonces lo tengo adiestrado. Saco de la heladera el queso crema, el mendicrim, lo saco de la heladera para el desayuno y León viene corriendo, se para en una silla y empieza: miau, 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 miau. Espera el momento propicio del desayuno para venir a buscar su parte, ¿no? Y viene el otro, que como es más joven, Lucho, siempre hablo de mis gatos, ya saben, viene, pues me encanta, viene Lucho, ¿no? Y él quería, como es más joven y más veloz, pasar al otro gato, que es más viejito, y comerse de la cucharita del gato más viejito, sacarle su parte. Entonces, yo no, pero la persona, mi marido, digamos, vamos a llamarlo de algún modo, también tengo esos defectos, que también es un buen efecto. Entonces, lo acostumbró al más chiquito y veloz, a Lucho, lo acostumbró ¿a qué? A esperar. Entonces le dice: vos tenés que esperar, primero está León. Entonces le da el mendicrim a León y el gato, el más joven, se queda esperando verdaderamente que se vaya el otro para acercarse a él, que le den el queso y el yogur, las cosas que a él le gustan y que se repiten casi como un ritual muchas mañanas. El gato se adiestró. ¿Saben lo que es adiestrar un gato? Que pueda saber que tiene que esperar o que no tiene que salir corriendo. Bueno, muchas cosas. Los perritos aprenden mucho más, se les puedo asegurar. El simbólico es mayor del perrito, tiene más habilidades. Eso es el adiestramiento, muchas veces por protocolo, con lo cual vamos a ver que hay efectos positivos en un niño. Por eso no me gusta hablar de los colegas que se dedican, que tienen otra orientación, porque hay efectos positivos en chicos muy, muy graves con adiestramiento. Pero bueno, yo no me conformo con eso, quiero que además emerja un sujeto que no solo repita un adiestramiento, sino que también haya algún efecto subjetivo y leer ese acontecimiento de la subjetividad. ¿Están aburridos? No. Bueno, entonces, el bebé, el del bimbo, recorta del magma del lenguaje una causa de su sonrisa.
Ya lo dije, pimbo es un fonema que surge de los otros, que resuena de tal modo que lo hace suyo en el oído. El bebé recorta el bebé una sonoridad. Esto es lo importante, puede recortar, puede hacer algo con el blo, 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 blo de los padres, por ejemplo. Recorta del canturreo algo. A mí me parece que esto coincide con la definición que les di, desde esas primeras palabras oídas que hacen que cada cual tenga su inconsciente. Fíjense, luego de un tiempo la voz del pimbo bingo se hace letra. Al comenzar el jardín maternal, no sé, 4 o 6 meses, no tengo idea, le preguntan a los padres en la planilla que les dan para poner nombre, edad, dirección, que lo vaya a buscar, preguntan el nombre y también preguntan si tiene un apodo. Porque, por ejemplo, Sebastián, bueno, ahora menos, pero supongamos, no quiero decir el nombre del bebé, el Sebastián hay muchos, ¿no? Entonces los padres ponen Sebas, que sería un apodo posible. No ponen ese apodo, ponen el nombre del bebé y el apodo le ponen Pimbo. Con lo cual en el jardín lo llamaban en maternal, no solo con su nombre, sino al principio también le decían Pimbo. Tengo entendido, todo por chisme del padre, ¿eh? Por ahí el padre me inventó una historia, pero es una historia bastante interesante para escuchar. Le decían Pimbo. Vemos ahí, y el nene se reconocía, parece ser, vemos ahí el surgimiento del nombre propio, en un bebé, en un chiquitín, que además cualquier chiquito de 6, 8 meses le empiezan a decir el nombre y da vuelta la cabeza. No hay duda de eso. Si no lo hace, ya sabemos que es un indicador que empieza a sistematizarse y que puede ocurrir, digamos, que ahora voy a hablar del autismo, si me dejan un minutito más. Entonces, los parientes próximos son los que transmiten la lengua, una entre otras. No solo un idioma, sino el cuerpo material, la materia de la lengua que se vuelve escucha, que se vuelve sonido, se escucha y va constituyendo las cadencias de la lengua, que no es sin el otro, pero al mismo tiempo separa al sujeto del campo del otro. Pimbo no es la mamá, Pimbo es el nombre del nene, que emergerá ese Pimbo, también ese sujeto, enlazado oportunamente como pulsión, no en el bebé que hay pulsiones autoeróticas, pero vamos a las autoeróticas, podríamos decir, que va a emerger como pulsión en la medida en que la imagen y trazo hagan su enlace. O sea que va a surgir de la libidinización del cuerpo, cuando supongamos cualquier bebé, este o cualquier otro, escucha su nombre, se da vuelta, la mamá es la que sonríe, la que lo abraza, hay libidinización del cuerpo, hay chances de que el falo, ese falo de mamá que todos sabemos que anda por ahí, en una de las acepciones del falo, no es la única, podemos hablar de esto, en la medida en que el falo da cuerpo al imaginario. O sea que el bebé, Pimbo, Cachito, bueno, un señor que es grande, que se llama Cacho. Digo, ¿por qué te dicen Cacho? Que es bastante feo. Porque estaba de moda una canción que decía Cachito, Cachito mío, que la mamá le cantaba y le quedó a él Cacho para toda la vida. Tiene 60 años y todavía le seguimos diciendo Cachito, como su mamá cuando él era bebé. Bien, emerge en la libidinización de Cachito, amorcito mío, la libidinización del cuerpo que va a ser imagen y que se enredará la pulsión. Esto para otro día. Voy a ir muy rápido, voy a dejar. Puede ser que en la medida, Pimbo, esto lo voy a decir, pero pregúntenmelo, porque tienen que ver con lo que vamos a decir después, es una detención, yo decía recién, una discontinuidad en el saber de los padres,
es algo que se va a restar del campo simbólico de los padres, del inconsciente incluso de los padres. Sí, hay una frase muy interesante sobre esto, y esa discontinuidad hace una brecha entre el niño y los otros, una brecha, una separación entre uno y otro. Pimbo entonces es una detención, me gustaría, lo voy a corregir el texto, es una discontinuidad, una separación con los otros. En la medida, puede ser, digo, en la medida que corresponde a un elemento auditivo que resuena emotivamente en el bebé y que tendrá alguna resonancia cuando ya no sea bebé. Tengo entendido, porque como me interesó mucho el ejemplo de este señor, estoy como, en algún momento tuve en el análisis del adulto que suspender mi goce, de abstenerme de mi interés por la historia del bebé, porque si yo mezclo mi interés por la historia del bebé, me vuelvo Freud, ojalá, analizando al hombre de los lobos, que él estaba interesado, tan interesado en las fantasías primordiales, que no analizaba al hombre de los lobos. Y ahí se producían muchos problemas con el hombre. Entonces, ¿qué hace el analista ante la asociación libre? Abstiene su goce. No saben el esfuerzo que me da no seguir preguntándole por la vida de Pimbo, porque me interesa como analista de niños. Me interesa como mi exploración sobre los tiempos instituyentes, y de repente, transferencialmente, a sabiendas o no, este analizante adulto me trae un regalo, ¿no? Me da un regalo. Yo puedo aceptarlo o no. Me interesó, o sea que tuve que hacer un esfuerzo para que eso no se convierta en resistencia en el análisis del adulto. La resistencia siempre es del analista. Se la ponemos al paciente, pero es del analista. Si yo sigo por el lado de ¿y qué pasó con el bebé? ¿Qué hizo con el Pimbo? Y ahora sigue diciendo Pimbo, tengo entendido que si le dicen Pimbo ahora al año y pico, a los 2 años, no sé cuánto tiene, ya no responde con una sonrisa, lo tiene completamente, según tengo entendido, fuera de escena, o lo podría tener fuera de escena completamente, sería la lógica. ¿Quién se acuerda de lo que le hacía sonreír del bebé cuando era bebé? Que levante la mano el que se acuerde. Es decir, que algo que pasa por la represión va a quedar olvidado inolvidablemente. Por ahí se acuerda el papá, el bebé o los padres. Los padres cuentan, ¿no? Porque mirá, cuando era bebé, y los chicos de 5 años los miran y dicen, ¿yo fui ese? No. Bueno. Entonces, cito a alguien. Resulta que cito a alguien que es Lacan. Voy a decir algo primero. Más de una vez sugerí mantener la propuesta de que aún con los niños, no me animo a decir los bebés, con los niños aún chiquitos hay un sujeto de lenguaje, que están en el lenguaje y que están en la lengua, sobre todo con algunos que piensan que hay autismo primordial en chicos que hablan. Si un chico habla que diga glu, 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 no hay autismo primario. Son muy raros los casos de autismo primario. Casi diría, yo no vi ninguno, ni en el Tobar García, ni antes, ni ahora, ni después. Sí hay glu, 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 plin, 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 alguna resonancia, esas laleos que repiten en el autismo, cuando están con un analista o con un TO, como le dicen ahora, un terapeuta ocupacional, o algunos de los que participan en algún dispositivo, pero sobre todo los analistas son los que pueden escuchar, porque estamos más habilitados a escuchar, que empiezan con un canturreo, ven que los autistas, un canturreo sin discontinuidad, no es sin discontinuidad ninguna, pero hay un momento, aún en los casos muy graves, que un analista puede escuchar una discontinuidad. Listo, voy terminando. Una discontinuidad. ¿Cuál es esa discontinuidad? Que del glu, 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 dice glu, 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 agua. Glu, glu, agua, es del analista. Pero el niño se identifica con el agua y a partir de ahí muchas veces hay, como me gusta decirlo, un soplo de sentido en lo real y la emergencia
de algo que es escuchable como palabra. Plu, 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 guau, 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 siempre recuerdo un guau, 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 que se transformó en perro, un guau, 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 que es agua en la medida que alguien lo escucha, el canturreo del autista cambia. ¿Qué le pasa al autismo? No me dicen que hay 10 minutos, que es de lo que quería conversar en la clínica de niños graves. Me interesa mucho. En la clínica con niños graves, ¿qué es ese soplo de sentido en lo real? ¿Cómo se implanta una discontinuidad en la continuidad holofrásica del glu, 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 ¿no? Donde aparece un mamá, por ejemplo? ¿Qué pasó ahí con esa sonoridad instituyente? Yo lo voy a decir a mi manera, una tesis que tengo un poco desarrollada, está plasmada en un texto, que es que puede haber muchas condiciones por las cuales surge un niño con padecimientos muy graves, esos que me hicieron cambiar de idea respecto del autismo y de la psicosis en el trabajo en el hospital del Tobar García. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó? Que nunca hubo una sonrisa ante una bimbo, chingo, lo que fuera, bla, bla, lo que fuera. Que no hubo una transmisión del silencio y la discontinuidad. Lo digo de otra manera, hay un fracaso del otro en la transmisión de la lengua. Ese fracaso en la transmisión de la lengua merece tener un nombre, o un nombre clínico, que yo llamo, que hay muchas mamás, papá, el que fuera, que no pueden por sus propias dificultades o lo que fuera, por su propia niñez, por efectos forclusivos de su propia historia también, los he visto, hay un fracaso en la transmisión de la lengua. Ese fracaso en la transmisión de la lengua es que lo que producen muchos padres de su saber inconsciente es un lenguaje que queda del lado del niño, pero que por otro lado transmiten un lenguaje congelado y sin tonalidad ninguna. Transmiten algo autistizante. Transmiten, esos padres, si es que transmiten, producen, diría, más que transmiten. No hay una transmisión con discontinuidad, con un corte. No hay una palabra distinta de la otra que pueda escuchar el niño, el glu, 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 o una repetición permanente. Lo he visto en un caso de psicosis simbiótica, de un niño, esas psicosis simbióticas que describía Margaret Mahler, interesantísimo por otro lado, ¿no? Frente al mundo intrusivo, quedaba simbiotizado, en el sentido más de Margaret Mahler posible, que lo único que podía diferenciarse en lo que decía era Coca-Cola. Entonces venía al consultorio y buscaba la Coca-Cola y la Coca-Cola y la Coca-Cola. El resto era un pegoteo absoluto, simbiótico con el otro. Pero había lenguaje, o sea que algo se podía hacer y algo se hizo. Por otra parte, digamos, en la gravedad, me preguntaban también si ahí había forclusión del nombre del padre, esto se los digo para que me lo pregunten. Sí, en todo caso la identificación primaria o esta identificación al trazo que permite las diferencias en el lenguaje o en el armado del cuerpo y del yo, ahí yo digo, en los casos muy graves, y ahí tenemos que distinguir cuando hay fracaso en la transmisión de la lengua, cuando hay un lenguaje sin tonalidad autistizante que no necesariamente produce un autismo. No necesariamente, pero produce, digamos, dificultades importantes como el Asperger. Yo lo llamo por su nombre, porque realmente es una entidad clínica que lo vemos parecer. Claro, ¿qué padre se va a hacer cargo de que tiene un fracaso en la lengua? Es difícil. Nos hacemos cargo cuando el nene nos sonríe, qué bien que anda, qué prolijito, cómo juega la pelota, etc. Y ahora tiene amigos y se va de campamento con los chicos y lo pasa fenómeno. De eso nos hacemos cargo. Lo otro nos hace sufrir. En ese sufrimiento muchas veces aparece que la Asociación de Padres de Asperger, que en todo caso propician la creación de sistemas en los que los padres
no tengan nada que ver en la transmisión de la lengua. Algunas veces hay cuestiones endógenas, hay cuestiones de origen neurofisiológico, etcétera, que producen dificultades y dificultades importantes. Pero en todo caso, tenemos que trabajar en la posibilidad nuestra de escuchar a padres y a niños, ahí donde un padre puede de a poquito, así como el glu puede ser agua, y ahí aparece un corte y van a aparecer cosas. Un chiquito que tengo escrito, que de repente yo atiendo en el consultorio, que también es mi casa, del otro lado, y por ahí mi gato anda por ahí. Entonces yo estaba el chico haciendo un lío bárbaro, me rompía las plantas, me tiraba todo lo que encontraba en el escritorio, mis lindos, todo lo tiraba, lo hacía pomada, qué sé yo. Yo algunas cosas las sacaba desde que llegué, por supuesto. Pero algunas quedaban, ¿no? Mientras hacía eso, iba a veces sintiéndose más mal. Y entonces le digo, ¿tenés miedo? Porque él se daba cuenta que hacía algo en el otro. Entonces le digo, ¿tenés miedo? Chico diagnosticado como autista, ¿eh? Y le digo, ¿tenés miedo? No, yo no, el gato. ¿Tenés miedo? No sé si dijo yo no. ¿Tenés miedo? El gato. Me señala que el que tiene miedo es el gato. Con lo cual ahí arma algo que yo podría decir argumentativo. Algo diferente a glu, 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 glu. Para los padres es difícil hacer un glu, glu, glu y decir, tengo que empezar de nuevo, a ver cómo lo puedo hacer. Hay una segunda chance, para lo cual conlleva una implicación como sujetos de esa chance. A veces por lo traumático y lo difícil, esto lo vemos quienes trabajan con niños graves y no tan graves, que una de las cuestiones más difíciles es hacerse cargo de algo, de su propia subjetividad y dar una segunda vuelta. Ejemplos miles que el tiempo no alcanza, pero seguramente ustedes tienen, respecto de esta posición de transmisión de la lengua, porque no está solo en lo que se dice, sino también en lo que el niño escucha. Y a veces de esa lengua el niño no puede escuchar nada. Y ahí estamos en problemas. Bueno, creo que estamos en el tiempo. Muchísimas gracias por no dormirse.